nosotros estamos evolucionando muy rápido. En una década vamos a ser muchísimo más inteligentes que lo que somos ahora. Vamos hacia un humano exponencial. Yo no lo veo tan lejano. Sí, por supuesto se puede hacer. La tecnología avanza muy deprisa. El problema de todo esto es que hay que conocer el tema para hacer las preguntas adecuadas. Es muy fácil ver si un alumno ha extraído ese texto del ChatGPT y te lo ha puesto en un trabajo. Eso se ve a la legua. Esto es lo mismo que con la enciclopedia. Aprender continuamente. Tenemos que estar al día de todo. Siempre hay mil cosas que aprender. No nos podemos parar en aprender. Que se utilice la inteligencia artificial, que nos va a facilitar muchísimo nuestra vida, que ha venido a... Buenos días y bienvenidos un día más aquí a La Empresaria. Hoy es un día muy especial porque contamos con nosotros con Carmen Reina, que para mí personalmente es un orgullo poder tenerla aquí, además sabiendo que su agenda es bastante compleja. Así que haya podido sacar un tiempo para charlar con nosotros es muy, muy importante y es muy agradecer, Carmen. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarme. Estoy encantada de compartir este espacio contigo y la verdad que sí que la verdad hemos trabajado juntos y ha sido un placer siempre el colaborar contigo. Bueno, oye, pues nada, yo, Carmen, por empezar por el principio, siempre en La Empresaria lo que hacemos es nos estudiamos el LinkedIn de nuestros invitados. Entonces yo te lanzo aquí un par de mensajes y tú ya lo completas, ¿vale? Sobre todo para poder saber quién eres, ¿de acuerdo? Pues esto, repasando tu LinkedIn, hay dos cosas que me parecen significativas. La primera, eres licenciada en Ciencias Matemáticas, tienes un máster en Inteligencia Artificial Avanzada y colaboras con siete instituciones educativas variopintas, universidades, escuelas de negocio, todo muy vinculado en el capítulo tecnológico y más en detalle en la parte de datos e inteligencia artificial, ¿vale? Eso es lo que dice tu LinkedIn. Entonces la pregunta es, ¿quién es Carmen Reina en real? ¿Y cómo ha llegado a ser? ¿Quién es? Pues Carmen Reina es una persona muy inquieta, que necesita superarse a sí misma cada día y que, bueno, que me planteo unos objetivos, ¿no? Que siempre han estado relacionados con la inteligencia artificial desde el primer momento, desde la carrera, que estudié, como has visto en mi LinkedIn, estadística e investigación operativa como especialidad de la licenciatura de ciencias matemáticas. Y a partir de ahí que empecé a ver lo que llamamos ahora Machine Learning tradicional, porque ya estamos en una época de la inteligencia artificial que todo esto lo ha superado. Todo esto yo lo vi en la carrera y entonces decidí que quería hacer mi vida profesional vinculada a la inteligencia artificial. Te hablo, Miguel Ángel, de hace pues casi 30 años, ¿no? Casi 30 años, sí. Y la verdad, pues que una de las partes que más me ha gustado y que más recompensas me da es dedicarme a la formación, ¿no? Dedicarme a la formación sobre materias de inteligencia artificial, Big Data, transformación digital, cultura del dato, ética de la inteligencia artificial, pues todo esto relacionado, ¿no? Y me da mucha satisfacción porque cuando lo estoy explicando, yo siempre explico, bueno, pues mi visión, ¿no? Que tengo en concreto de la inteligencia artificial. Y veo la reacción que provocan los alumnos y cómo se motivan y cómo empiezan a pensar ellos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y empiezan a relacionar todos los conceptos. A mí me encanta que tengan como esa percepción, ¿no? De lo que estamos pasando ahora mismo en este momento. De la percepción histórica. Sí, estamos cambiando la historia, sí. Estamos en un Porque momento histórico. hace 30 años, Carmen, como decías, la película de la IA, pues la conoceríais en la Facultad de Matemáticas y poco más.
y ni siquiera todos, porque cuando terminé cuando terminé la carrera, empecé a estudiar el doctorado. Hice los 2 cursos de doctorado y quería trabajar en un proyecto sobre redes neuronales. Te estoy hablando en el Ujú. año, que sería 99. Y entonces no tenían en la universidad, no tenían proyectos de inteligencia artificial en este sentido de redes neuronales. Pero yo, algo me decía que era el futuro. No sé Sí, por qué. Siempre me ha gustado pensar qué nos espera, ¿no? En cuanto a tecnología. Y hay muchas veces que lo que he pensado se ha cumplido. Y la gente me he sentido un poco a veces incomprendida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es de recursos humanos y entonces yo trabajaba con ella en el año 2008 y a partir del 2008 yo le decía que Big Data se iba a aplicar a los recursos humanos bueno, se reían de mí, pensaban que estaba loca, que nunca iba a pasar y posteriormente hace como un par de años me dice, oye Carmen, ¿me puedes recomendar cursos de Big Data aplicado a recursos humanos? Y ya le dije, mira, ya no, ya no. ahora No, ya no sí, quiero. ahora ya no quiero. No, pero sí que se lo recomendé, de hecho, hizo y la verdad que le sirvió mucho. Sí, porque claro, aquí con tu experiencia en la parte de educación, al final, pues eso, los recursos humanos no deja de ser la última etapa de la formación, ¿no? De los alumnos. Em, Tú tienes una cifra, en plan, no sé, horas lectivas, alumnos que han pasado por tu Uf. buen hacer, proyecto final de máster que conozco alguno, número, ¿sabes? ¿Tendrías ahí alguna métrica de todo este tiempo? Pues mira, no tengo esas métricas, pero actualmente, bueno, estoy en muchos másteres dentro de algunas universidades y escuelas de negocio. No solo estoy en esa escuela, sino que llevo además 5 o 6 másteres que estoy como profesora, pero algunos Ujú, soy directora. Entonces, ujú, calcula que en cada aula pues puede haber unos 25 por, yo qué sé, ¿qué daré? Mira, pues ujú. daré 25 formaciones al año, distintas, ¿eh? Distintos grados o ediciones diferentes, pues calcula. Más luego los proyectos fin de grado, fin de, fin de posgrado también, Sí, que también soy tutora de algunos. Un montón, pues yo qué sé, no creo que llegue a las 10.000 horas lectivas como los pilotos en aviación, pero no debo estar unas lejos, la cuantas. verdad. Mm, Pues no, obviamente es muchísima experiencia y entonces la primera, como en la empresaria hablamos de negocios, la primera pregunta tiene que ver con cómo ves el sector de la educación sí. en cuanto a educación no reglada, pues todo lo que son bootcamps, todo lo que son másteres profesionales, cursos monográficos. Mm, Si quieres particularizar para temas técnicos y de la IA, fenómeno, pero saber tu opinión sobre hacia dónde va el sector de la educación, ujú. qué oportunidades de Vale. negocio hay. No arreglada y yo creo que a día de hoy es accesible a todo el mundo porque tenemos muchísimos cursos, bootcamp, todos online gratuitos que la gente puede acceder para ampliar su formación. De hecho, una de las cosas que debemos hacer todos es aprender continuamente. Es decir, nosotros estamos evolucionando muy rápido, más con las nuevas tecnologías y tenemos que estar al día de todo. Además, estamos en una época muy bonita donde la inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo que hace la inteligencia artificial es acercar las tecnologías a los perfiles no tecnológicos, con lo cual creo que aquí hay un potencial muy grande para aquellas personas de humanidades que hayan tenido miedo a la tecnología, ahora puedan complementar sus conocimientos con la parte de tecnología de una manera muy fácil en lenguaje natural, que tenemos ahora posibilidad con la inteligencia artificial generativa, y que puede potenciarse a sí mismo, ¿no? Yo veo
que estas formaciones que están disponibles para todos, gratuitas, hay otras que no son gratuitas, pero también, y pueden potenciar muchísimo al ser humano. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos a día de hoy, que no sé, la gente no lo sabe, es que tú puedes aprender con ChatGPT de OpenAI, por ejemplo. Tú puedes decirle que te enseñe un idioma, que te haga determinados exámenes de matemáticas o que te enseñe conceptos explicados desde una perspectiva más sencilla de entender, ¿no? Pues todo esto a día de hoy lo tenemos en gratuito también con ChatGPT gratis y es una manera diferente, una manera del futuro, no del futuro, porque ya estamos aquí, de aprender continuamente. Me gusta el concepto, Carmen, que comentabas de aprender continuamente, ¿no? Mm, Constantemente. sí, Porque hay veces que da la sensación de que, bueno, pues tradicionalmente pues uno estudiaba cierta carrera o cierto curso y ahí se quedaba, sí. vivía feliz, ¿no? Entonces, en esto que comentas de la formación de la gente de humanidades y demás, te quería preguntar porque tradicionalmente uno siempre buscaba formarse en instituciones de formación, universidades, escuelas de negocio, institutos y demás, y esto está cada vez más con el acceso a las tecnologías, las redes sociales y demás, pues, pues hay como un movimiento de gente especialista por temáticas que Ujú, divulga de forma gratuita ujú, y que en el extremo pues generan sus propios cursos sobre la temática donde teóricamente son expertos, ¿no? ujú. ¿Crees que esto va a ser un cambio de paradigma en cuanto a la educación que se imparte en las instituciones? ¿Vamos a ir a más gente generando contenido y generando cursos? O no? Bueno, yo eso te diría que hay que tener cuidado también con lo que consumimos online, que sí que es importante tener la capacidad crítica para saber si lo que nos están diciendo es cierto o no, ¿no? Y en este sentido también decirte que yo creo que las universidades y centros de educación eh, sí que son necesarios, porque por ejemplo en las escuelas de negocio, los profesores que estamos somos gente que estamos en empresas, con lo cual ese aprendizaje, ese conocimiento que tenemos, no lo pueden transmitir las redes sociales, porque es un conocimiento muy experto y además muy aplicado y práctico, ¿no? Entonces, en ese punto sí que veo diferencia. Luego veo otro problema que es que las universidades estatales o, bueno, el cambiar un programa de universidad requiere mucho tiempo y bueno, pues muchas acciones que se tienen que aplicar, ¿no? Y entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, o el problema que veo es que la tecnología avanza muy deprisa. Ahora mismo estamos a las puertas de la computación cuántica, ya hemos entrado en el mundo de la inteligencia artificial y claro, hasta que una universidad adquiera esos conocimientos o por lo menos haga el programa para cubrir todos esos conocimientos y los futuros trabajos, porque va a haber nuevos trabajos que a día de hoy no conocemos, pues eso requiere mucho tiempo, con lo cual la tecnología es como si superase, ¿no? a este tipo de educación. Eh, en ese sentido. Luego, por otro lado, la parte de bootcamps y todo esto que se hace en 3 meses, tal, eso sí que también parte de centros de negocio o de universidades, donde sí que ahí se puede asumir esa tecnología rápidamente, ¿no? Son 3 meses, 6 meses, donde tú sales prácticamente, o sea, sales totalmente preparado para desarrollar un trabajo, ¿no? Entonces, ahí sí que veo una evolución, pero siempre con certificación, es decir, que las entidades que den esta serie de bootcamp sean de prestigio, sean reconocidas, ¿no? Para que tú puedas estar seguro que lo que aprendes sí que lo vas a emplear en la universidad, en la empresa, perdona. Correcto. Esto me lleva, Carmen, a un tema que le escuché hace no mucho a Dot CSV, que es este divulgador súper potente,
un saludo desde aquí. Él decía, cuando estaba hablando sobre la generación de vídeo y demás, que se estaba llegando, o sea, que en el futuro podríamos llegar a un escenario en el que pues tú te sientes en el salón de casa con unas palomitas, escribieses el prompt de la película que quieres ver, pues la trama, dónde está ambientada, los actores, le dices al botón y se te generase la película. En el capítulo de educación podríamos llegar a un punto en el que, bueno, pues yo quiero aprender sobre una temática con estos contenidos y lo mismo, darle al botón y que se me genere mi curso ad hoc basado en contenidos que sean certificables, ¿no? Porque claro, aquí viene la duda. ¿Eso es muy futurista, medianamente futurista o es el presente? No, yo creo que sí que es posible, sí que es posible, estoy totalmente convencida con toda la información que ya disponemos en las redes sociales o programas, etcétera. Y yo no lo veo tan lejano, ¿eh? Porque lo veo como a 5 años vista, yo creo, ¿eh? Por ahí. No lo veo descabellado y además se puede hacer. Y sí, por ejemplo, lo que pasa es que hace falta saber preguntar, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, tener las ideas claras de lo que quieres aprender, que si no vas por un camino que no siempre es el que tú quieres llevar, ¿no? Pero sí, sí, bueno, de hecho Sora hace vídeos ya con Sora de OpenAI, hace vídeos ya, aquí en España no, todavía no nos lo dejan, pero sí que en Estados Unidos, por ejemplo, se puede hacer un vídeo sobre la temática que quieras, puedes cambiar las imágenes, puedes hacer muchísimas cosas y son muy realistas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese tipo de contenidos es visual, pero también se podría hacer con contenidos de documentación o incluso crear un avatar, un vídeo con un profesor que sea tu tutor personal, tu mentor, y que te vaya indicando y te vaya orientando sobre el camino que tú quieres recorrer a través de una guionización de tus estudios con una serie de premios, una gamificación, con una serie de exámenes, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto se puede hacer. Ya me imaginaba la respuesta. Entonces, ahora, Carmen, me gustaría preguntarte sobre el papel del profesor con la IA, am, que entiendo que estará muy, muy próximo a a lo que justo acabas de comentar, ¿no? La pregunta sería, ¿ha cambiado mucho el día a día de un profe con IA que hace 3 años? Bueno, me voy a decir tres sí, hace 3 años. ¿Su día a día cambia mucho o no? Bueno, cambia el de los alumnos, el día a día de los alumnos que emplean el ChatGPT para hacer trabajos. Yo soy profesora de inteligencia artificial y yo digo a los alumnos que utilicen la inteligencia artificial, que utilicen ChatGPT, Copilot, todo lo que quieran utilizar, ¿no? Yo creo que eso potencia, ¿no? Sus capacidades, no disminuye porque es muy fácil ver si un alumno ha extraído ese texto del ChatGPT y te lo ha puesto en un trabajo, eso se ve a la legua. Pero lo importante de esto es que ellos tengan criterio crítico, o sea, capacidad crítica para saber cómo transformar ese texto y para aprender sobre los resultados que les da ChatGPT. Esto es lo mismo, Miguel Ángel, que con la enciclopedia. Cuando hacíamos trabajos con la enciclopedia, pues podíamos copiar los textos o podíamos redactarlos de otra manera, pero en el hecho de hacerlo vas aprendiendo y vas cogiendo conocimiento de esas cosas. Yo creo que sí que está transformando también a nivel de profesor, primero porque se pueden hacer test, exámenes sobre una temática que le pongas el ChatGPT, por ejemplo, le dices, hazme un examen con tantas preguntas, con tantas opciones, que trate sobre tal cosa,
con un nivel de experto y te hace las preguntas y te da las contestaciones además. O sea que sí, luego tú tienes que, por ejemplo, o sea, tienes que saber que están bien o no, pero ahí estás donde como experta tú sabes si te está diciendo tonterías o no. Claro, el problema de El, todo esto es que hay que conocer el tema para hacer las preguntas adecuadas, para poner el prompt adecuado. Pues sí, efectivamente, yo recientemente tengo una experiencia en el mundo educativo y mi sorpresa ha sido que o sea, el alumnado mm, obviamente maneja muy de sobra ChatGPT para todo lo que son resúmenes, trabajos, proyectos finales, etcétera, etcétera. Pero lo que más me ha sorprendido es cómo lo utilizan a la hora de estudiar, ¿no? La capacidad, ya tienen interiorizado dentro de su proceso de aprendizaje la generación de test mediante IA y luego, pues eso, los corrigen, los validan, los publican. El proceso de aprendizaje ha cambiado mucho. Y claro, la siguiente pregunta, que es un poco comentabas, es la lucha, no sé si lucha o el proceso que tienen los profesores o las instituciones para, entre comillas, allá hablo ahora de lo que son los trabajos o de las tareas, cómo controlar que esos trabajos han sido hechos o no con inteligencia artificial. Sobre todo porque hace no mucho se publicó una noticia que habían intentado, pues eso, probar las herramientas que hay para verificar si los contenidos son generados por IA o no. Les habían pasado a una de estas herramientas un fragmento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y bueno, pues este servicio decía que con un 98% de probabilidad había sido generado con una IA. Mm. Entonces, ¿en qué estado están esas tecnologías? Bueno, tú puedes preguntar directamente con un texto que quieres saber si se ha generado con IA, se lo preguntas a la IA y te dice eso, lo que has dicho tú, la probabilidad que tiene que este texto haya sido generado, porque tiene una estructura, porque pone los titulares con la primera mayúscula, o sea, se nota claramente si ha sido generado por IA o no. Y si tú se lo preguntas a una IA, te va a decir que con un 98%, como dices tú, está generado por la IA. Efectivamente, sí que es la propia IA la que te da esa misma respuesta. Sí. Pero eso es utilizando el propio, no sé, por coger un ejemplo, el ChatGPT de turno. Por ejemplo. Entonces, existe de cara a los profesores Hmm. algún sistema o algún procedimiento para, de forma automática, no utilizando, ¿cómo decirlo? Sería como la contra IA, ¿no? Para chequear todo esto. ¿Existen herramientas para controlar esto o de momento no? Es un campo por Bueno, sí estudiar. que cuando corregimos los trabajos, sí que tenemos un control de plagios. Entonces ya se está metiendo en España, los trabajos en español todavía no están, pero sí que trabajos en inglés ya se sabe si lo ha copiado de una IA o no. Sí, sí, ¿Así? sí. O sea que ya, chicos, no nos podemos copiar, claramente. Por si No, había y alguna te sale duda. un nivel y además te dice los trozos donde otro alumno ha usado lo mismo. O sea, te da el control de plagio. Mm. Porque esto, Carmen, ¿qué sistema tienen por detrás? ¿Van acumulando todos los trabajos de una determinada escuela a nivel nacional? ¿Conoces esas plataformas? Las que yo he usado están a nivel de escuela, ¿vale? Cada una tiene su plataforma de antiplagio, pero sí que ya sé que están incorporando IA generativa, con lo cual ya sale fuera, como por ejemplo el ChatGPT ya te puede buscar en la web y te puede identificar incluso la bibliografía de dónde ha salido, ¿no? O sea, ese párrafo de dónde lo has sacado. Carmen, como sabes, en la empresaria buscamos casos de uso de inteligencia artificial. En el caso concreto del sector educación, pues te queremos preguntar por si se te ocurre algún caso de uso que pudiesen utilizar una pyme que se dedique a esto de formar.
cuando decimos una pyme que se dedica a Mm, formar, pues podemos dividir entre academias de barrio, ujú. academias de idiomas, autoescuelas, este concepto. O si quieres, nos podemos ir a una institución algo mayor, como podría ser una pues, escuela de negocio o institutos, colegios. Elige uno y si tienes algún caso de uso que sea chocante e interesante, pues mil gracias por compartirlo. Pues a día de hoy, bueno, tú puedes hacer itinerarios personalizados de aprendizaje, ¿vale? Tanto en colegios, por ejemplo, que todavía no se está poniendo en práctica, pero sí que en academias sí que puedes hacer un itinerario personalizado según los conocimientos del alumno, según dónde los vaya a aplicar y según, bueno, pues el tiempo, la planificación, etcétera, ¿no? Y entonces tú vas cogiendo los contenidos y dando los contenidos a ese alumno, ¿no? Que son totalmente distintos a otro alumno. Entonces, esto es el caso que yo veo más potente es la formación personalizada. Hemos hablado antes de lo del vídeo, pues ese es el concepto, ¿no? Con itinerarios personalizados. Totalmente para cada alumno que tenga una secuencia y que el alumno vaya siguiendo tutorizado por los profesores, por ejemplo. ¿Seguís esta metodología en alguno de tus centros? ¿Ya tenéis alguna POC? Eh, no, yo sí que lo he hecho en la empresa privada, ¿vale? Pero he desarrollado todos estos itinerarios para los perfiles en función de los skills actuales y los que se quieren alcanzar en función del trabajo futuro a desarrollar o el presente, dependiendo. Y cada uno tenía un assessment inicial de dónde estaba posicionado y a partir de ese estado inicial se definían, vamos, hacíamos el itinerario personalizado para cada uno, ¿no? Todo esto a través de técnicas de inteligencia artificial. Y luego otro caso práctico que yo tengo dentro de yo trabajo también con organizaciones sin ánimo de lucro como voluntaria que desarrollan bootcamp. Entonces a mí me llaman para colaborar con ellos para definir, bueno, para dar unas sesiones de inteligencia artificial. Y lo que, no solo aquí, sino que cuando doy análisis de datos, por ejemplo, también, dentro de lo que son la explicación de todos los modelos predictivos, de todos los modelos de optimización también, lo que hago es que todos utilicen el ChatGPT y les enseño a pensar cómo se hace ese análisis avanzado, ¿no? Entonces les voy dando los conceptos de Machine Learning y luego lo probamos usando el ChatGPT. Tenemos una muestra, bueno, tenemos los datos, dividimos en muestra de entrenamiento, muestra de test, bueno, nosotros no, nos lo divide el ChatGPT y luego vamos aplicando, bueno, entrenando el modelo, nos da un modelo, probamos con varios, vemos las métricas de los modelos, vemos cuál es mejor y todo esto a mí me parece muy potente, no porque te lo resuelva el ChatGPT, que luego lo comprobamos que todo esté bien con Python, ¿no? Pero sí que te estructura la mente para tú saber qué tienes que preguntar, ¿no? A la hora de hacer un análisis avanzado. Y sobre todo, cómo los resultados de estos análisis los puedes implementar en una campaña de marketing. Además, te da la campaña de marketing, te hace la imagen de la campaña de marketing, si quieres ponerle música también. Y eso enlaza con las tecnologías actuales. Es decir, por un lado, tú haces el proceso completo, tú tienes un problema, un caso de uso, y generas tu dataset, ¿vale? Con las variables que tú quieras, con lo cual le haces pensar al alumno qué necesitas, qué información necesitas para responder a la pregunta que tú tienes. Y con eso, aplicando Machine Learning, técnicas de aprendizaje automático, que se lo pones al ChatGPT que te calcule los modelos, ¿vale? Con la muestra de entrenamiento, eres capaz de decidir y saber por qué un modelo es mejor que otro
dependiendo de la accuracy, la sensibilidad y otros métricas, y con cuál quedarte para modelizar, ¿no? ese conjunto de datos, para hacer las predicciones y sobre todo para ver cómo utilizas tú esas predicciones en campañas de marketing o qué acciones vas a hacer con todos esos resultados. Y eso es muy interesante porque en una hora el alumno sabe hacer todo este trabajo y además con lenguaje natural. Y es muy, muy potente, es muy potente. Y todo esto, Carmen, utilizando ChatGPT tal cual, Sí, o alguna versión evolucionada o eh, adaptada. la de pago, la de pago y la que no, y quien no tenga de pago, pues la sin pago. Pero te lo hace perfectamente, ¿eh? De hecho, luego lo comprobamos con Python porque sabes que el ChatGPT te da las instrucciones de Python, con lo cual luego esas instrucciones lo pasamos a un editor, yo utilizo el Colab de Google, y ellos van viendo, además, van aprendiendo también Python a la vez. Ok, o sea que el concepto es cómo utilizar ChatGPT como tutor o Sí, sparring a sí, la hora de poder diseñar un proceso completo desde qué preguntas o qué tipo de datos necesito. A partir de aquí, qué modelo es el que mejor se ajusta y por último, cuando tenga los resultados, ¿qué hago con esto, no? esto es, pero siempre guiados por un profesor, por supuesto, un humano. O sea que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Me da la sensación de que siempre volvemos al escenario este en el que, pues, los itinerarios de formación van a ser personalizados. Ujú. Van a ser personalizados en parte por lo que la IA va a conocer de ti y lo que vas a querer conseguir. Te va a Sí, ayudar durante el camino en tu formación, como ujú. decías ahora al final, y al final el profesor humano pues se va a quedar en una posición de controlar el proceso formativo de los alumnos por encima de la máquina. Pero más que controlar, supervisar, ¿no? Bueno, me quiero decir, supervisar, efectivamente. Así Sí. es. Claro, eso que va a potenciar que el conocimiento cada vez sea mayor. Es decir, que con estos sistemas, cada vez nosotros vamos a aprender mucho más, ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre es que vamos hacia un humano exponencial, ¿no? Donde nuestras capacidades cognitivas van a crecer muchísimo de manera exponencial en estos años que nos vienen. En una década vamos a ser muchísimo más inteligentes que lo que somos ahora. Por el propio proceso de aprendizaje. Sí, Bueno, pues como decías antes, si tus compañeras no te creían y al final se cumplían tus predicciones y además sabiendo tanto de series temporales y modelos de predicción, no podemos decir otra cosa que, que probablemente con un porcentaje de probabilidad muy alto, pues es posible que ocurra esto. No sé, Carmen, ¿alguna cosa más que creas que nos dejamos en el tintero y que te gustaría compartir en esta materia? pues no, lo único, lo que hemos dicho antes, que en una recomendación, aprendizaje continuo, continuo. Siempre hay mil cosas que aprender, no nos podemos parar en aprender y que se utilice la tecnología disponible, que se utilice la inteligencia artificial, se utilice de una manera segura, por supuesto, pero que se utilice porque es una herramienta que ha venido a quedarse y que nos va a facilitar muchísimo nuestra vida. Muy bien, muy buen cierre. Carmen, yo dos preguntas que siempre hacemos a todos los entrevistados, a modo de cierre, que son muy sencillas. La A ver, primera es que me das miedo, ¿eh? Me das miedo. no, tranquila, tranquila. No sé, estuve valorando hacerlas estilo broncano, pero no, he decidido de momento hacerlas más light. Muy bien. Son dos muy fáciles. La primera, como decías, es el mundo de la IA va muy rápido y es muy difícil seguirlo muy de cerca o de cerca. Entonces, te quería preguntar, ¿tú a quién sigues para enterarte de lo que está pasando en el mundo de la IA? Pues mira, me encanta.
que has dicho antes, .csv. Me encanta y lo explica de una manera tan fácil y además actualizadísimo y me parece impresionante. Sí, Y lo sigo. Sí, sí. efectivamente, Carlos se le ocurra bastante y explica conceptos muy complejos. Muy complicados, muy complicados. Así que Sí, tiene mérito sí. lo que hace, efectivamente. Y la segunda pregunta, que tiene que ver más con la propia subsistencia de la empresaria, es ¿a quién te gustaría ver en nuestro podcast? Pues hombre, si te pudieras traer a Carlos de 12SV estaría, vamos, ya sería Sería... estupendo. Sí, sí, lo intentaremos. Eso Sí. seguro lo intentamos. Y si no, me gustaría también, por ejemplo, alguien de cuántica, ¿no? De inteligencia artificial y cuántica, que ya ¿Tienes te a buscaré. alguien? Sí, tengo a alguien, ¿Sí? sí. Sí. Vale, pues Te entonces, busco. fenomenal. Porque es el Em, siguiente paso donde vamos, ¿eh? Porque con tanta capacidad de cómputo que necesita la IA, necesitamos máquinas mucho más potentes. Bueno, ya han salido los Neural Process Units, que son las unidades de procesamiento neuronales. En los ordenadores ya las tenemos a día de hoy. De hecho, yo ahora mismo estoy con un ordenador con NPU, que llamamos, y van a venir otra manera de computar todavía mucho más rápida, que va a ser la computación cuántica. Y entonces ahí es donde la IA va a dar un salto, ya es, vamos, totalmente enorme ujú. para computar y medir situaciones y simular datos, gemelos digitales, etcétera, etcétera. Pues eso sí que va a ser otro tema para otro episodio del podcast, porque este capítulo de la computación cuántica efectivamente tiene muchas más implicaciones, pero una seguro que son los datos y los entrenamientos de los modelos y demás. Totalmente. Ese capítulo nos interesa sobremanera aquí en la empresaria. Así que, oye Carmen, lo dicho al principio, muchísimas gracias por contar contigo, que nos hayas contado todo lo que nos has compartido. Y, y nada más, para todos los demás, como sabéis, compartimos contenido de forma periódica y si queréis saber más sobre casos de uso de inteligencia artificial aplicados a la empresa, este es vuestro canal. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido un placer realmente estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. La empresaria te va a enganchar con IA en tu negocio.